Visita nuestra web. Ok, mi gente, aquí estamos una vez más en el primer programa de la semana, vacilando en San Pedro de Macorís. Hoy, algo inusual, porque saben que nosotros estamos siempre en vivo los miércoles, perdón, pero hoy tenemos un invitado súper especial, donde este programa, atención los envidiosos, este programa tiene el honor y el placer de tener aquí una de las personas más emblemáticos y respetados de este país, el doctor Jesús Ferres Iglesias. Fuerte el aplauso, señores. También con ellos está la licenciada Lucy de la Rosa, locutora. Tú estabas perdida, Lucy, no estaba metida. No la dejaban salir. Un poco, no. También el psicólogo, terapeuta y todo lo que tiene que ver, Elvis Enrique Sánchez Avelino. Sí, de nuevo aquí en la casa y orgulloso sí, de tener aquí al doctor presente con nosotros. Mi compadre, el ingeniero Johnny Bender. Las dos gente que más yo hablo en la semana, aquí están. Para servirles. ¿Verdad que sí? Y un servidor, Rudy Feliciano, el control master, el hombre que te voy a decir ahorita. Vamos a la pausa y cuando vengamos, entonces venimos con lo que el desarrollo de este programa, de este maravilloso programa. Esta es tu música, Dale, la que nunca muere. En el hogar, el trabajo o el camino, porque siempre va contigo. Además, los temas de interés en programas selectos, donde la participación comunitaria es nuestra inspiración. Visita nuestra web con audio en vivo y podcast. Suscríbete y participa en nuestras redes sociales y forma parte de la nueva era en la interacción digital. Todo esto y mucho más en www.caobatvradio.com. Esta es tu música, la que nunca muere. En el hogar, el trabajo o el camino, porque siempre va contigo. Además, los temas de interés en programas selectos, donde la participación comunitaria es nuestra inspiración. Visita nuestra web con audio en vivo y podcast. Suscríbete y participa en nuestras redes sociales y forma parte de la nueva era en la interacción digital. Esta es tu música, la que nunca muere. En el hogar, el trabajo o el camino, porque siempre va contigo. Además, los temas de interés en programas selectos, donde la participación comunitaria es nuestra inspiración. Visita nuestra web con audio en vivo y podcast. Suscríbete y participa en nuestras redes sociales y forma parte de la... Esta es tu música, la que nunca muere. En el hogar, el trabajo o el camino, porque siempre va contigo. Además, los temas de interés en programas selectos, donde la participación comunitaria es nuestra inspiración. Visita nuestra web con audio en vivo y podcast. Suscríbete y participa en nuestras redes sociales y forma parte de la nueva era en la interacción digital. Todo esto y mucho más en www.caobatvradio.com. Estamos nuevos aquí en el primer programa del fin de semana o de la semana, vacilando en San Pedro de Macorís. Recuerden que aquí los viernes nos pueden ver directamente por Extremo Channel, el canal que te mueve, señores. Este programa de verdad que está rompiendo todos los esquemas de San Pedro de Macorís. Tenemos un invitado que hoy el programa se va a basar única y exclusivamente en nuestro invitado especial, nuestro amigo. No sé, no tengo palabras para decirle porque yo lo molesto tanto, que yo no sé cómo una gente aguanta tanto a otro. Pero aquí está el doctor Jesús Ferres Iglesias. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme a tu programa, Rudy. Doctor, nosotros nos vamos, ¿qué le digo? A ir un poquito de la rutina, porque ya todo el mundo sabe. Yo le leí su currículo, duré como una semana y todavía me falta. Pero ese currículo tan amplio y está tan ojeado ya. Por nosotros nos vamos a ir ya a lo que es el doctor Jesús Ferres Iglesias como ser humano. O sea, ¿cómo usted se define? ¿Cuál es su mayor fortaleza que usted entiende, que usted tiene? Mi mayor fortaleza yo considero que es el haber trabajado y trabajar como lo hago, con seriedad y con honestidad. Pueden preguntarlo, Sí, muchachos. sí, claro, yo
yo le traigo una aquí fresquecita de una vez. Lo tratan suave, por favor. No, pero sabes que el doctor es amigo mío. No, pero déjame decirle que aquellas preguntas que yo no pueda contestar, yo le digo que no las sé. Y punto. No, que va, yo relajando. Realmente lo que me gustaría saber, y sé que también a muchos de los que nos escuchan y los que estamos aquí, ¿cómo fue la juventud de Jesús Félix Iglesias? Correcto. Mira, mi juventud, me recuerdo de ella y me recuerdo con alegría. Me recuerdo con alegría porque la primera escuela en que yo iba era frente a mi casa. Yo vivía en la Nacaona Moscoso, esquina calle Sánchez, y frente en la calle Sánchez estaba la escuela de Tatica Arredondo. La familia Arredondo vivía frente a mi casa y había que llegar la silla todos los días. No sé por qué uno no la podía dejar en la escuela. Eran una silla de guano chiquitita y ahí me pasé yo la primera enseñanza de pregrado o de preescolar, donde habían unos palillos de dientes tintados de diferentes colores y uno hacía barquitos y hacía muchísimas figuras que te ponían a hacer. Te enseñaban el abecedario, te enseñaban las primeras letras, el vocabulario. Y el recreo, lo que más me gustaba era que en la misma casa hacían unos helados en la hielera y te vendían los cuadritos de hielo. Oye, eso era formidable. Me recuerdo de todas estas cosas y lo recuerdo con alegría. De ahí pasé a la escuela primaria, que era también cerca de mi casa, a 2 cuadras de ahí, de Victorina de Wynn, de la familia de Wynn, que eran una familia muy conocida aquí en San Pedro de Macorís, y ella tenía la escuela frente a las ruinas, que ya prácticamente no queda nada, pero en esa época sí. De las ruinas no quedan ruinas. De las ruinas ya no quedan ruinas, pero en esa época quedaban todavía la reminiscencia de lo que fue el Teatro Colón, que de acuerdo a lo que me decían mis padres, en el Teatro Colón vinieron tenores de muy afamados en esa época y hacían ópera y muchas cosas de esas. Sin embargo, con la caída de San Pedro de Macorís también cayó el teatro y solamente quedaron las ruinas, que hoy en día básicamente lo que queda es un solar. Sí mismo. Ahí pasé yo la primaria y después de la primaria, en la primaria no solamente pues uno aprendió todo lo que uno aprende en una escuela primaria, sino que nos pusieron a bailar los bailes folclóricos. Y ahí teníamos nosotros que bailar el carabiné, la cinta y muchísimas otras bailes, donde recuerdo que fuimos a la televisión dominicana y nos ganamos un premio. Usted bailando, doctor. Decir que el doctor es un buen bailarín. Sí. Bailarín. No, eran bailes folclóricos. Ah, baile folclórico. Y entonces de ahí pasé al liceo secundario José Joaquín Pérez, donde me formé el bachillerato, y de ahí a la Universidad ya Autónoma de Santo Domingo. Era una retrospectiva prácticamente completa de lo que fue su niñez y juventud, que evidentemente estuvo muy enfocada a lo que es la preparación académica, la preparación en valores, y por eso tenemos al doctor en la posición que lo tenemos. Sí, pero yo le tengo una pregunta, doctor, en esa misma línea, tanto de la juventud y del tiempo moderno ahora. Tú sabes que uno se divierte arrancando de para el malecón. ¿Cómo usted se divertía? ¿Un safari? ¿Se iba para Dubái? ¿Se iba a ver Fórmula 1? Ay, no, mira. Un tiempo de diversión. Mira, vamos a ver. El hecho de yo haber nacido en San Pedro de Macorís, una ciudad pegada al mar Caribe y con un río tan caudaloso como el Iguamo,
pues hizo que lo primero que decía mi mamá cuando yo iba a salir, cuidado si se van para el río. Pero mi mamá lo decía me entraba por una oreja y yo creo que no me salía por la otra, sino que se rebotaba. Nos íbamos al río. Chilo de Lara, que ya murió el pobre, era mayor que yo, pero Chilo tenía amigos en la barca, en lo que era la barca, lo que le llaman todavía la barca, sí, que muchos jóvenes no saben lo que es, y era que ahí había una barca que cruzaba los carros al otro lado, antes de hacer el puente colgante, el primer puente colgante de las Antillas, es el puente Ramfis, que todavía se llama así, aunque ya no se usa. Ese puente creo que se hizo cuando la dictadura de Trujillo, incipiente, creo que fue en el año 36, si mal no recuerdo. Pero si no es en el 36, por ahí, alrededor del 36. Y ya entonces la barca no existía, pero se quedó ese nombre. Y ahí era donde se reparaban todas las yolas, todas las barcazas, porque había muchas goletas. En esa época las goletas salían de aquí cargadas de víveres, de carne y de muchos otros objetos para las islas. Llegaban a las islas y allá en las islas había un intercambio. De las islas traían telas francesas, mantequillas holandesas, quesos holandeses y franceses. Y en San Pedro de Macorís se comía mantequilla y queso que en el país entero no se conocía. Aquí, cuando se vino a conocer lo que era mantequilla y queso y yogur, fue cuando en la Segunda Guerra Mundial se trajo a los judíos de Sosúa, que comenzaron a hacer ese tipo de productos. Pero antes no se conocía. Sin embargo, en esas danzas de los millones que decían que era San Pedro de Macorís, se comenzaron a tener nuevos menús, y dentro de esos menús, pues había queso, había mantequilla, sí, claro, y habían otras cosas que se traían de las islas, productos de las islas francesas, holandesas, que habían en las pequeñas Antillas, y de aquí se iba con cantidad de frutos que allá no existían. Bueno, entonces me iba al río y en el río cercano aquí a la ciudad estaba lleno de manglares, y esos manglares, con un río que todavía no estaba tan contaminado como existe hoy en día, pues tú cogías en menos de una hora un saco lleno de ostiones, una comida exquisita para nosotros. Pero no solamente íbamos a buscar ostiones y a pescar. En el muelle, tú lanzabas un anzuelo con maqueyes y te cogías un pargo de 5 libras perfectamente bien a los 15 minutos. Hoy en día eso no existe. Y entonces íbamos a la Fuente de Oro. Guardábamos la ropa en la proa de una yola y nos íbamos a la Fuente de Oro. Nos bañábamos en la Fuente de Oro. Yo me he bañado en la Fuente de Oro también. Nos bañábamos en la Fuente de Oro y veníamos sin ropa, con el sol, para que se secaran, para secarnos nosotros y luego ponernos la camisa y llegar a la casa. ¿Salían con la ropa en la mano para que la ropa se le fuera secando el camino? En la proa estaba. No se mojaba la ropa. No se dio cuenta. No, mi mamá cuando se daba cuenta le decía a mi papá, Ricardo, ponlo de castigo. Y mi papá le decía, te lleve tu mamá, está bien. Hazte hombre. Ay, Dios mío. Y después, un poco más grande, ya cuando estaba en la secundaria, yo me iba trotando de la esquina de la Nacaona Mocoso con Sánchez a Playa de Muertos. Playa de Muertos en esa época estaba llena de arena y llena de cocotales. Por negligencia de
de todos los síndicos, y no sé hasta dónde se pararon los síndicos, permitieron que algunos comerciantes entraran camiones a Playa de Muertos a coger arena para la construcción. Y lo permitieron tanto que hoy en día Playa de Muertos lo que es arrecife. Sí, exactamente. Arrecife. Todo el tiempo ahí. Eso se puede reconstruir nuevamente porque hay un banco de arena al norte de la isla que está frente a la Romana. Saona o Catalina. No, a Catalina. Y a través de un barco que succiona, succiona esa arena, la traen aquí y la tiran ahí. Eso se puede hacer y volver a reconstruir la playa, claro, que es una necesidad para nosotros.
y aprendérmela. Y yo iba a estudiar medicina, era lo que más me gustaba a mí, hasta que un día, frente a mi casa y frente al Musa, cuando yo iba frente al Musa, llega una guagua que había camino a Consuelo y deja a un muchacho ahí, pero no lo quiso dejar frente al hospital, sino frente a mi casa, supuestamente como el no inculparse, el cobrador ni nada con eso. El tipo tenía un machetazo ahí atrás, tenía una gorra puesta. Y esa chapa de la gorra y la cabeza que estaba corta junta, se levantaba así con el pulso de la sangre. Yo entré a mi casa con la lengua hecho un calambre y tuve que acostarme ahí mismo. Digo, yo no puedo estudiar medicina. Eso. Bueno, pero no solamente eso, después nos pusieron a ponerle las inyecciones a los haitianos, porque ahí se atendían a todos los cañeros. Y en esa época las jeringuillas eran de vidrio que se servían y se volvían a reutilizar. Reusables. Pero las agujas también. Las agujas eran... se usaban otra vez. Se reusaban. Se esterilizaban y se reusaban. Agua caliente, seguro. Y yo le aseguro a ustedes, la cantidad de agujas que se doblaban cuando uno quería introducirla en el deltoides, en este músculo, a estos trabajadores de la caña, que era una piel tan dura, Claro. que doblaban la aguja. La doblaban. Sí, Pero hay que ver que la hoja de caña es como si fuera una gilet. Sí, la hoja corta. Y tú, ese roce con esas hojas permanentemente, te hacen una coraza realmente en la piel. También estuvimos practicando eso, después curando heridas. Y nada, nos fuimos a la universidad a estudiar medicina. Así que después de usted ver todo eso, ahí usted comprendió que realmente su vocación era la de ser médico. Exactamente. Porque si no hubiese sido usted se manda. Exactamente, porque había que seguir dando asistencia. Pero no cogió cirugía, sino cogió pediatría. Sí. No, pero yo cogí pediatría por una sencilla razón. Fue la cátedra más organizada que había en esa época y siguió siendo así hasta hoy. El Robert Reed fue un baluarte de lo que fue la enseñanza de la medicina y de la pediatría. Cuando el doctor Hugo Mendoza vino con un grupo. Mira, había un grupo de jóvenes que se fueron a estudiar fuera y no regresaban al país por la dictadura de Trujillo. En el caso específico del doctor Hugo Mendoza, que para mí fue mi papá en salud, él se fue, él hizo pediatría aquí y logró que le dieran un pasaporte para irse a España. En España hizo 4 años de pediatría. Cuando terminó, y Trujillo vivo, se fue a Londres a hacer pediatría neurológica. Y Trujillo vivo. Y se fue a Estados Unidos y comenzó de nuevo la pediatría. Hizo 4 años más de pediatría en Estados Unidos. Cuando él llegó a Estados Unidos, desde que él llegó, ya era para ser pediatra, pero allá hay que seguir las reglas. Sí, cuando él terminó, le ofrecieron ser jefe de investigaciones en el EMUS, pero ya Trujillo lo habían ajusticiado. Sí, correcto. Y él dijo, no, mi labor es irme a mi país. Decidió regresar. Y vino aquí. Pero vino conjuntamente con la doctora Josefina Cohen, con Marianela Ariza y con Aide Rondón, que estaban también estudiando pediatría allá. Y entonces establecieron todo lo que es una ordenanza, no solamente en la medicina, sino también de la cátedra de pediatría. En el caso de Hugo Mendoza, hizo lo que llamó
la cátedra paralela de pediatría. Puso a Marianela a dirigir una sección, a Josefina Cuen a otra y el otra. Y los estudiantes podían escoger a dónde querían ir a recibir la clase, cátedra paralela. Pero el hospital estaba limpio, ordenado, y eso me gustó. Digo, no, yo debo de estudiar esto. Doctor, ahora nosotros podemos ver esas unidades de intensivo en estos momentos, cuánta facilidad, incluso que es por hora que usted puede ir a ver. Y como lo que usted estudió fue para atender niños, yo sé que usted tiene alguna anécdota fuerte, porque sé que en ese momento no había tanto cuidado y usted vio morir muchos niños, claro, muchas veces por negligencia. Vemos aquí que usted fue el jefe de internamiento ahí de Robert Reed Cabral. Mira, cuando yo llegué, de que yo llegué, hubo todas las clínicas privadas me vieron como qué bueno que llegó un joven nuevo. Me ofreció trabajo la clínica Yunen, la Gómez Patiño, Emil Caseacta. Qué bueno que llegaste para... Y yo le digo, no, yo voy a hacer pediatría en la tarde, pero yo voy para el Robert Reed por la mañana. Cuando yo llego al hospital, me dice Hugo Mendoza, Jesús, aquí hay mucho trabajo, aquí lo que no hay es dinero. Qué vaina. Así fue. Pero eso es lo que a mí me gustaba, ir al hospital, a ese hospital. Digo, no, yo estoy aquí para ir a trabajar. Y rechacé las ofertas que me hicieron las clínicas privadas para yo quedarme en el hospital. Y en el hospital me dijo, voy a hablar con la doctora Cohen para que te ceda una de sus salas. Ella tenía 2 salas para que tú comiences ahí. Bueno, comencé con responsabilidad, pero sin ser nombrado y mucho menos sin dinero. Sí, claro. Y con una disciplina que yo vengo del Hospital Infantil de México, que era muy riguroso. Era un hospital civil, pero la mayoría de los jefes eran militares y había una rigurosidad tremenda. Yo llego a las 7:30 de la mañana. Aquí se comenzaba a las 8 a trabajar, pero yo llegué a las 8:30 y comienzo a ver mis pacientes. A eso de las 9, yo veo que una señora llega y dice, cuidado que voy a tirar agua. Y tira una cubeta de agua y me llegan hasta los pies el agua. Ella tiraba agua y comenzaba después a trapear. Y le pregunto, ¿a qué hora usted tiene que entrar aquí? Yo llego a las 7, pero yo me voy a desayunar a esa hora y a esta hora que yo vengo. ¿Quién es usted? Digo, no, mire, yo desde hoy soy el jefe de esta sala. Pero si usted viene a las 7, yo quiero que a las 8 ya esta sala esté trapeada. Claro. Pues conmigo no. Bueno, pues si no es con usted, va a venir otra gente, porque con usted no es. Esa señora va donde la doctora Cohen y le dice lo que yo le digo. Y me dice la doctora, Jesús, tú no puedes ser tan estricto, aquí hay que ser un poquito elástico. Digo, mire doctora, déjeme decirle algo. Si fuera una neurocirujana, que aquí nada más hay uno, yo soy elástico. Pero una trapeadora, no. O se pone en lista o buscamos otra. Sí. Porque lo que más hay es trapeadores. Claro. Sí. No, lamentablemente. Doctor, ¿no tiene usted alguna anécdota de la universidad? De esa muchachita que siempre esa jovencita que es la que le gustaba a uno, pero vino uno que le metió por delante y se la quitó.
Al doctor no le pasaba. No, doctor. Bueno, No, el doctor. Al doctor no le pasaba El eso. doctor menciona Era el que se metía. Era el que se metía. Ay, Pasa la puede pasar, no hay problema. No, sí, Puede volarla. blanquito, pero Blanquito, la de No, pero vea, Y aprendido, ¿cómo que se aprendido inglés. No, ya estaba montado seguro. no, andaba montado. era el que se metía. era él. Andaba montado, no, mentira. No, entonces fue al revés. Al revés. Al revés. Pues. Tiene No, pero yo era muy respetuoso de las otras. Ahora, se puso no, rojo. porque- ¿Usted tiene alguna No, yo letra? No lo quiero decir. novia tuve algunas en la universidad, claro que sí. Como dice el dicho, de que prendido, montado y con cuál. Ey. Pero No, así no. mismo es. Sí, porque antes la gente, mira, doctor, cuando en el 2020, en el 2005 creo que fue, 15, hubo una avalancha de profesionales que querían entrar por el ámbito educativo. Y muchos doctores, pues, optaron por ir al concurso y pasaron mucho. Y yo ahí me sentí mal. O sea, no es porque educación, soy maestro. No es porque educación es menos, pero yo siempre he visto como que el doctor está por encima de todo el mundo en la profesión. Entonces, ustedes ven y mira, casi usted no es un doctor dando clases. Todos se fueron porque lo suyo no es eso. Yo lo veo así también. ¿Verdad que sí? Y respeto toda la carrera. No, yo la yo respeto. tengo dos Déjame carreras, pero decirle. para mí el que estudia es que brega con Medicina, gente, no, que No, lo que medicina. pasa es sana a la gente. Muchas personas estudian una carrera, por ejemplo, de medicina, porque elevan su nivel social, O sea, hay un elitismo Sí. también. pero no la estudian tan a fondo para poder tener éxito como médico. Y al ver que educación está pagando mejor, entonces van y se meten a Y eso educadores. entre comillas, doctor. Porque cuando te saca la cuenta, por ejemplo, usted tiene una maestría. Tú tienes maestría, ¿verdad? La educación te paga por una maestría 6,000 pesos al mes, 5,500, 7,000. Pero el que tiene una especialidad en medicina cobra mucho dinero. La diferencia es muy grande. Muchísimo. Eso depende mucho. Lo que pasa es Depende. que es como dice el doctor, y yo en eso tengo una opinión y siempre lo he dicho. Lo que uno no hace con pasión porque le gusta, uno no puede ser bueno en eso. El que estudia una carrera yéndose detrás del dinero, no puede ser bueno porque eso no le gusta. La gente tiene que estudiar lo que le gusta y en Además- eso se da bueno. Además, la seguridad social, que muchos, sobre todo muchos izquierdistas rabiosos, la critican, ha puesto a ganar dinero a una cantidad de médicos que si no fuera por la seguridad social, no estuvieran ganando dinero, Estuviera pasando. ¿verdad? Sí. Entonces, tener una profesión exitosa requiere que tú tienes que tener una oficina. Esa oficina debe estar bien montada porque el conocimiento es igual. Es decir, ¿cuál es la diferencia de un médico, en el caso mío, de atender a un niño en el hospital o atenderlo en una clínica privada? La diferencia no es la capacidad del médico. La diferencia es la hotelería. Que si hay que internarlo en una clínica privada, pues tiene aire acondicionado, Exacto, tiene más recursos. en un hospital es más limitado, a pesar de que ahora los hospitales han ido cambiando Sí, han evolucionado Y- para mejor. para mucho mejor, gracias a la seguridad social. Doctor, Que ya con nosotros, todas sus limitaciones que tiene, hemos avanzado mucho. Eso pasa en todos los ámbitos porque hay maestros que dan clases en el sector privado. cobran menos. Cobran trabajan menos y son mejores en el Sí, sector privado. Porque 10 más. Mucho Claro. más, cobran mucho menos y son mejores profesionales, mejores empleados en el sector privado que cuando van a trabajar en una escuela pública o en un liceo público. Pero depende mucho del entorno, porque aunque no debiera ser, teóricamente el entorno no debe influir en ti, pero al final influye, aunque sea un 16, como dicen por ahí. Sí, sí, Eso sí, influye. obviamente. Claro que sí. Mire, el entorno y el grupo de gente. Por ejemplo, yo soy poco dejado.
Y yo estoy haciendo una maestría en historia y geografía, que el mejor grupo que yo he tenido en mi vida entera es este de ahora. Y te estimula a estudiar más. Óyeme, esa gente, yo no entiendo algo y me llaman. ¿Qué pasa, Rudy? Que tú no has entregado. Oye, que no entiendo esta plataforma. Y duran 20 minutos por teléfono hasta que no me sueltan, hasta que yo no lo haga. Entonces esa gente te obliga. Por ejemplo, nosotros somos personas desde jovencito. Él estudió muy jovencito educación, pero yo no había estudiado porque imagínense, yo no tenía. Los recursos. Pero yo siempre me pegaba de ellos, aunque ellos eran pobres igual que yo, pero ellos no estaban tirando piedra en el barrio, ellos estaban estudiando. Entonces, del árbol que usted se busca la sombra, es que usted da buenos frutos, y eso es una realidad. Sí. Porque, doctor, dime con quién anda y te diré quién es. Es normal, porque en los barrios, porque en los jovencitos de la alta sociedad, todo el mundo estudia y... No, todo el mundo estudia, no. No, no es así. Es así. Mucha razón tienen en eso. ¿Sabes que yo estudié en el Colegio Cristo Rey con beca? Pero allá fue que yo estudié. Y los que uno más pensaba que iban a estudiar una carrera profesional, no lo hicieron. No. Porque estaban cómodos. Entienden que la vida le tenía todo listo. Mira, yo soy hijo de, vamos a llamarlo así, de migrantes. Mis abuelos, de parte de mi papá, eran árabes, libaneses. Salieron del Líbano debido al Imperio Otomano que invadió toda esa parte de los procesos de expansión del Imperio Otomano. Exacto. Entonces, cuando tuvieron que salir con pasaporte turco. Pero lo que ellos más odiaban eran a los turcos, porque por los turcos fueron que salieron de ahí. Sí, los turcos tomaron. Entonces aquí, en una forma despectiva, a los árabes le dicen turco. Y eso es como insultarlo. Bueno, pero fueron inmigrantes. Y de parte de mi mamá, los abuelos también eran inmigrantes. Eran árabes, eran españoles, pero cuando España estaba pobre. Vinieron aquí, y cuando un emigrante sale de su país, sale a trabajar. Y sale a trabajar y a educar a sus hijos a que tienen que trabajar y estudiar. Y eso se lo inculcaron a mi papá, a mi mamá, pero en esa época las mujeres no estudiaban, pero tenían que estar en la casa y además educar a sus hijos. Educar en la casa. Y a nosotros éramos 5 hermanos. Yo soy el único que queda, porque ya los 4 murieron, desgraciadamente. Pero lo que nos enseñaron chiquitos fue que nosotros teníamos que estudiar, porque ese era el futuro, estudiar y trabajar. Yo venía de la escuela, mi abuelo tenía una tienda de tejido, y yo recuerdo que yo venía de la escuela y me metí en la tienda de tejido. Y si había que atender a un cliente y venderle 3 yardas de caqui o 3 yardas de tela de Fuerte Azul, yo se la vendía. ¿Sabes que la última pregunta que yo tengo va en torno a eso mismo que estamos hablando ahora? ¿Qué consejo usted le daría a la juventud petromacorizana con respecto a lo académico y digamos, al emprendurismo empresarial? Mira, si tú quieres tener éxito en la vida, tú debes primero respetar las reglas, pero segundo, estudiar. Y si cuando tú estás estudiando, tú mismo sientes que tienes alguna limitación para seguir estudiando y ser el non plus ultra, búscate una carrera técnica. Y a través del Infotep, sobre todo, buscar una carrera técnica. Actualmente, te voy a hablar de mi profesión, de la medicina. Actualmente, ya no hay el estetoscopio que tú te lo colocas en los oídos y lo oyes. Hay un aparato eléctrico que te potencializa el sonido del corazón. Una mujer embarazada tiene una sonografía y hay un sonógrafo
que mide, que te escucha los sonidos del bebé. Hay una cantidad de equipos de tomografía, rayos X, una cantidad de equipos electrónicos, que hay dos formas de hacerlo. O tú eres un técnico para tú hacer el estudio y pasárselo al médico, que sea el médico el que lo lea nada más, pero tú lo pasas y así le evitas al médico que tenga que desatender un paciente para hacer el estudio, sino tú haces el estudio. O tú eres un técnico que repara esos equipos electrónicos. Fíjate la opción que te dan. Sí, correcto. Doctor, ¿usted sabe qué hacen alrededor? Y muchas veces un técnico de eso gana más que un médico mediocre. Correcto, siempre tiene. Doctor, hace alrededor de 20 años. Yo lo vi en una conferencia, eso fue en Juan Dolio, cuando estaban todavía, Juan Dolio estaba en su buena. La primera vez que le vi, el síndico era Sergio Cedeño en este momento. Me invitaron a esa conferencia que usted dio. Y yo recuerdo como ahora que usted dijo que la empresa familiar de usted tiene que mandar a buscar técnicos de fuera. Aquí habiendo una escuela laboral y los muchachos de San Pedro pues no la utilizaban y no se hacían técnicos. Y ustedes como empresa tenían que buscar técnicos de otro país porque aquí no les gustaban eso. O sea, todo el mundo quería ser abogado, doctor, profesor, licenciado, pero no querían, o sea, o no quieren y ahora que eso está hacer una carrera técnica. Y ahora que eso está grande, porque las empresas, por ejemplo, el CAEI, Panam, tienen edificios que solamente ellos los rentan para que vivan personas colombianos, que vengan chilenos, porque son personas que realmente se preparan, son profesionales que se preparan tanto en lo académico, en lo teórico, pero también en lo técnico, que es una de las carencias educativas que nosotros tenemos aquí a nivel superior. Pero tengo entendido que el ITLA por un lado y Infotep por otro están desarrollando más carreras técnicas. Nosotros, a los aspirantes a rectores en la universidad, siempre le hemos dicho que la universidad, sobre todo la autónoma, que es la universidad estatal, debe cambiar toda su forma de ser. La universidad estatal, como yo la concibo, es que en Higüey, por ejemplo, que tienen un recinto, ese recinto lo único que debe de dar son idiomas y hotelería. ¿Cuál es el fuerte de ella? Nada más. Hotelería e idiomas. ¿Por qué? Porque todo ese litoral son hoteles. Sí. Y casas de gente que se viene a retirar, alemanes, franceses, ingleses, americanos, ¿verdad? Entonces, tienen que aprender idioma y todo lo que es de hotelería, jardinería, bartender, cómo arreglar las habitaciones, limpieza, fumigación, todo ese tipo de cosas, porque se necesita ese tipo de que solamente nada más lo dedicaran eso. El recinto de la universidad en Atomayor, ¿qué tiene Atomayor? Ganado. Ganadería, todo lo que es veterinaria, meterlo ahí. ¿Usted quiere estudiar veterinaria? Váyase para Atomayor. Pero que además tú haces una movilización de gente. Y tú vas a ir a Atomayor a rentar casas o apartamentos a gente de otros lugares. Y así por el estilo. Mira, yo fui con Hipólito Mejía a la inauguración a la entrega de certificado de un instituto en San José de Ocoa, que estaban terminando su técnico. El director era muy amigo de Hipólito. Hipólito me invitó y nos fuimos para allá. Se graduaron, creo que fueron 15 jóvenes en secretaria ejecutiva, otro en taquígrafo,
otro en tal cosa. Sí. Sí se terminó. Después que se terminó, Hipólito, que nunca se queda con nada sin ofender, y muchas veces ofendiendo, pero en este caso, Dando en el clavo. dándole un consejo. Le dice, óyeme, estoy decepcionado con la entrega de certificaciones. Y le dice el tipo, ¿y por qué, presidente? Dice, porque mira, ¿qué es lo que hay por aquí? Invernadero por todos lados. ¿Qué hacen esos invernaderos? Unos ajíes de este tamaño, grandísimo. Tomates hermosísimos, sin una pintica de negro ni nada de eso. Aguacate por doquier. Entonces tú lo que tienes que hacer es un instituto donde tú gradúes gente que sepa cómo comunicarse con el exterior para colocar estos productos. Hacer negocio de colocar productos. Tú tienes que tener técnicos que sean expertos en envasar tomates para que no se abollen, que lleguen exactamente igual que como lo colocaron. En eso es que tú tienes que hacer un instituto, pero no una secretaria bilingüe. Sí, aquí en este monte. ¿Quién le va a dar el trabajo a una secretaria bilingüe en este monte? 3 azafatas también. ¿Tú me entiendes? Entonces, no. Las cosas hay que adaptarlas. Adaptarlo al lugar. Al lugar. Y al tiempo. Esta ciudad ha sido siempre una ciudad industrializada. Pues aquí de las más del país. De las más del país. Entonces, aquí hay que tener, el recinto universitario debe ser para ese tipo de cosas, para hacer mecánica industrializada, ese tipo de cosas. Que hay muchos deportistas, una academia de deporte. Sí, claro. Hay que irla colocando en su justa dimensión. Y en la necesidad. Mira, doctor, una pregunta ya para yo cerrar mi parte. Estamos casi terminando. Sí. ¿Usted cree que la carga impositiva que manejamos nosotros en el país es una limitante para el emprendedor joven que inicia registrado y todo, pero con un presupuesto que no sea tan alto? ¿Cómo la carga impositiva? Es decir, los impuestos que debe de pagar ese emprendedor cuando se registra, su RNC, tiene todo lo de él, para empezar a producir en su propio negocio. Es decir, un emprendedurismo pequeño pero registrado, que si todo ese régimen contributivo que hay que pagar siempre es una limitante para ese negocio que está empezando. Siempre que tú tengas que pagar y estás comenzando, es una limitante. Sí. Pero esas son cosas que hay que discutirlas. Sí, porque se pueden dar periodos de gracia, pienso yo. Esa partecita, doctor, mírame, y usted que sabe mucho, yo no entiendo esa parte. Por ejemplo, al Estado, yo le vendo al Estado, le vendemos también anuncios comerciales. Por ejemplo, me dicen, mándame una carta, 50,000 pesos. Y la empresa cubre los impuestos. Bien. Pero cuando llega el cheque, ellos también le cobran el impuesto a la empresa, pero me lo cobran a mí también. Entonces, esa partecita como que no me llega. Porque si yo te mando con impuesto incluido, se supone que tú me estás cobrando, tú estás pagando como empresa el 18%. Pero si el cheque es de 50, me dan 41,000 pesos. Ahí entra lo de personas físicas también. No, porque ya incluso tú pagas, tienes tu RNC. Eso debe ser porque no debería cobrarse no, lo que debe cobrarse es el impuesto sobre la renta, que es otra cosa. Y para responderte un poco a ti, mira, eso es una de las cosas más difíciles que hay. ¿Sabes por qué? Porque tú emites una factura hoy de 1,000,000 de pesos. Es decir, de eso es tu trabajo, 1,000,000 de pesos. Pero tienes 180,000 de impuestos por el 18%. Si esa factura pasa del día 20 y a ti no te la han pagado, tienes que buscar 180,000 pesos prestados para pagar intereses, para pagar el anticipo al Estado. Y esa parte sí es difícil.
adelantarte y decir, no me han pagado esta factura. Eso no se puede. Eso Eso no es puede. otra cosa que... Pero eso escapa No. a mi opinión. Sí, sí. sí, eso es algo realmente Señor, voy a pedir que esperamos que se la resuelva. anuencia tuya para mencionar a los anunciantes acá. Le damos las gracias al Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, Indoter, el amigo suyo, doctor Guido Gómez Mazara. Ese como si fuera hijo mío. Bueno, Bueno, estudió con su mamá. ¿verdad que sí? Guido, usted estudió también a Seguro Reserva, seguro de todos los dominicanos. Él también nos está apoyando en este humilde emprendurismo. Ya no emprendurismo, tenemos más de 5 años. El Seguro Reserva, el seguro de todos los dominicanos, comandado por el vicepresidente, el doctor Nelson Arroyo. También Cabañas Gold, doctor. Usted ya no tenga que ir a la capital, usted viene acá. Eso queda carretera Romana San Pedro. Ahí, Cabañas Gold. También tenemos Aparta Hotel Gold. Y cómpralo y apártalo, se queda en Barrio México. Cómpralo y apártalo. Usted dice que va de parte nuestra y Lucy, usted ya compró todo su traste, porque se casó nueva vez. Pues ya usted va de parte nuestra y le brindan Sí, sí. todos los servicios. Sí, en digo parte. que mandó Rudy Feliciano Y que usted hace va y de cuerpo. construcción de Ok. trata también. Pero constructora fíjate cómo Rosado. dice, cómpralo y apártalo. Sí. Cómpralo y apártalo. O apártalo. ¿Verdad? También constructora Rosado, el ingeniero Mario Rosado. Desde el solar hasta construir su casa hasta el final. Constructora Rosado. También amigo nuestro, el ingeniero Mario Rosado, un joven emprendedor. Bueno, doctor, ya para concluir, pero no podemos dejar porque ya hemos conocido sus inicios, sabemos ya cuántos hijos usted tiene, doctor. Yo tengo 3 hijos y 7 nietos. Vaya, y una sola esposa. Bueno, sí, una esposa. Entonces, doctor, Yo he queremos... divorciado y me casé por segunda vez. Ah, usted es divorciado. Mira, no quería tocar ese tema. Pero tiene, pero- tiene hijos con las dos No, con familias. la 2, no, con la primera. Con la primera nada más. En la segunda ya no tiraba. Ah, ok. ella no tiraba a usted. No, ella. Eh, Entonces, doctor, lo que ya para terminar, queremos ver cómo entra el doctor Jesús Ferrer Iglesias a la política, porque sabemos que usted es un político. No, yo entro a la reconocido. política desde que comenzamos a... Cuando mi hermano cae preso en el movimiento clandestino 14 de junio, ya mis hermanos mayores oían a Radio Habana Cuba en la clandestinidad. En mi casa todo era clandestino, ¿verdad? Con el temor a la dictadura. Y en la secundaria, con Carmen Mazara, los hermanos Nivar, Moncho Canto, que era que se me olvidaba, de la familia Canto, porque él no solamente Moncho, sino el mayor también, estuvo preso. Pues nada, estábamos contra la dictadura. Y eso hizo que tan pronto ajusticiaran al jefe, pues yo me inscribiera en la juventud del 14 de junio. Y estuve en el 14 de junio hasta la Revolución de Abril. Cuando mataron a Manolo, recuerdo que yo me quería ir a la loma con él. Yo hablé con él. Me dijo, no, tú estás muy joven, tú vas después, no te preocupes. Porque había, en esa época, Gracias a Dios, doctor. uno puede analizar hoy lo que era esa época. Uno creía que la revolución cubana era la panacea, lo que iba a resolver el problema del mundo, sobre todo de todos estos países. Y qué joven en ese momento no quería ser revolucionario. Era totalmente diferente. Pero usted pasa del 14 de junio al PRD. Al PRD. Exacto. Usted llegó con Juan Bo también, ¿verdad? No, con Peña Boy, Usted llegó con Peña Gómez. con Peña Gómez. Ok. Eso fue en el... Yo a Peña lo conocí en Washington cuando él fue a denunciar la banda. Yo estaba en Washington, él convocó a una manifestación frente a la embajada, yo fui, ahí lo conocí. Y después de eso, pues, cuando él, cuando vino la separación de él por un lado y Jacobo por otro,
teníamos un grupo jugando dominó de médicos y yo le dije a ese grupo, señores, tenemos algo que hacer porque Jacobo por un lado y Peña por otro, se va a quedar Balaguer. Y me dice Aní Vidal, que había tratado a Aní Vidal, que ya murió el pobre, era cardiólogo, había tratado a Peña Gómez y estaba en ese momento tratando a la suegra de Jacobo Magluta, la tenía interna. Le digo, Anís, acompáñame, vamos a ver a Peña y a Jacobo para hablarle. Me dice, yo te acompaño, pero tú le hablas. Digo, sí, cómo no. Y ahí mismo estaba también Alberto Santana, que era el hijo menor de Isidro Santana y hermano de Oscar Santana, que fue muerto en la Revolución de Abril. Y salimos con saco y corbata, 3 jóvenes. Fuimos donde Peña. Y dijimos, yo fui que le hablé, digo, doctor, nosotros tenemos un grupo grande de jóvenes que estamos preocupados porque ustedes están divididos y pensamos que en esa división Balaguer se va a colar. ¿Usted está dispuesto a juntarse con Jacobo? Y nos dijo inmediatamente que sí. ¿Dónde? En tu casa, me dice. Perfecto, en mi casa. Nosotros le vamos a avisar, vamos a ir donde Jacobo. Y fuimos donde Jacobo y le dijimos lo mismo. Y dijo que sí, que en mi casa. Pero antes de eso... Pues doctor, de ahí surge que estaba antes de Ole Blanco, Guzmán, de eso. No, ya Guzmán había pasado. Guzmán había pasado, ok. Sí, eso fue la división que hubo entre Jacobo. No, ya había pasado Salvador. Ok, ahí, el presidente era Balaguer cuando eso. El presidente era Balaguer, que Salvador se equivocó. Tenía que había que darle se prefirió le dio el paso a Jacobo. Que pensó que Jacobo se iba a quedar en el poder y calculó mal. Pero bueno, ya eso es historia patria. De todas maneras, cuando salimos de ahí, nosotros le dijimos, mira, los dos le dijimos que este es un grupo grande. Y realmente nosotros somos nosotros 3. Y le digo yo soy amigo de José Israel Cuello, que acaba de renunciar de la Secretaría General del Partido Comunista Dominicano. Y soy amigo del que también acaba de renunciar del PLD. Me pasó igual que a ti. No este que fue vicepresidente de Peña Gómez. Sí, de Peña Gómez no, de Leonel Fernández. Él fue Jaime David. No, el otro. Alburquerque, sí. Soy amigo de Alburquerque. Y me dice Anís, bueno, mi primo hermano es Andy Daguarre. Yo le puedo hablar y le puedo hablar a quién fue que me dijo. Al de aquí, al de Higüey, ¿cómo se llama? Amable. No, el dueño de los hoteles. Rainiel. Que nosotros tenemos un grupo los jueves, nos juntamos. Digo, ok, háblale hoy a ellos, vamos a hablarle a todito. Y nos fuimos nosotros 3 a hablarle y aceptaron. Cuando nosotros hemos ido donde Peña, con esos turpenes, y hemos ido donde Jacobo, donde esos turpenes se volvieron locos. Y con ellos fuimos a mi casa. Mi casa se constituyó la Casa Nacional del PRD por 6 meses, logrando unificarlo. Y para que fíjense lo que es la división. Si ellos se hubieran unificado, hubiéramos ganado por mucho. Por mucho, porque los votos por separado de ellos dos eran más que los votos que sacó Balaguer. Porque yo decía, señores, es que si Juan Bosch se ve ganado,
va a cometer un error para perder, porque él no quiere ser presidente de este país. Y así fue. Pero José Israel Cuello dijo, si ustedes no se ponen de acuerdo, ustedes van a hacer crecer el PLD, que después nos vamos a tener que arrepentir. Óyeme, fue una palabra que se quedó para siempre. Profética. Porque ahí tuvo 16 años el PLD. No, Para poderlo tomar. y eso es una realidad. Lo que pasa es que a veces, digamos, las aspiraciones egoístas de mucha gente, de muchos políticos, crean la división, pese a que la historia nos ha enseñado siempre que de que hay división, hay pérdida. Hay pérdida, pero no solamente eso, para después, cuando ya Jacobo tenía un cáncer pulmonar y Peña tenía otro cáncer, entonces se ponen de acuerdo. No va para parte de ninguno. Pero ya no van para ningún lado. Bueno, señores, doctor, ya me está haciendo señas. Doctor, presidente de la CISARRIL por 4 años. La superintendencia, no ¿verdad? por 4 años. 3 años y tanto. Sí, Ok. por un tiempo. Y ahora, en estos momentos, ¿qué tiene? El doctor no tiene ningún cargo Sí, político. soy asesor de salud de la presidencia. Pero eso está firmado, una vez lo mencionaron y todavía, ya sí. Sí, está firmado. Lo que pasa es que yo no fui a El Palacio. firmarlo. Ok. Y este mes decidí que iba a ir y fui. Ah, bueno. Pero todavía no me han pagado. No importa, está en el cargo, doctor. Bueno, pues, esas fueron una biografía hablada. Ahí faltan muchísimas cosas, no tuvimos que volar, pero para nosotros, doctor, nosotros acá en el programa Vacilando en San Pedro, tenemos esta sesión que se llama Macorizano de Éxito. Nosotros le tenemos un pequeño reconocimiento para que siempre nos lleve y nos ponga ahí en un ladito de tanto reconocimiento que le han hecho. Esto es por su gran... Venga, ingeniero, usted lee más bonito que yo. Léalo usted se lo a Lucy, que lo lea, no sea como... ¿Está bien, Lucy, ahí? Una voz femenina. Una voz, Sí, sí, una voz Lucy. femenina. Oye, tengo que retratar con ustedes. No, claro. Claro, sí. Bueno, pues el programa Vacilando en San Pedro reconoce al doctor Jesús Félix Iglesias por su gran labor en el área de la pediatría, infectología, tanto nacional como internacional. Hoy lo declaramos como un macorizano de éxito, Aplausos, dado señores. los 5 días del mes de agosto del año 2025. Ayala. Muy bien, Bueno, muy bien. doctor, eso nosotros lo hemos hecho ya 3 veces, pero ya está constituido. Atención, lo envidioso. Eso está a nombre del programa para que ahorita no salga Tienen que otro. buscar otro nombre si lo quieren hacer porque No, eso está constituido. Pues, como nosotros sabemos cómo son, yo fui allá y lo constituí a nombre del programa. Tienen que ir a UNAPI. Ah, no hemos ido a un API. Tienen que Tenemos ir. que ir. Porque No digas que tú no has ido. Tú. no, yo fui, ¿verdad? Fui. No, pero está constituido. Bueno, señores, muchas gracias. De verdad que para nosotros es un verdad. Mañana no tenemos porque vamos a retransmitir mañana. Ya ustedes saben. No, doctor, venga, paranos ahí. Sí. Sí, Y doctor, la foto. un consejo final. Ah, doctor, Pues, vamos a darle un sí, minuto sí, para que se sí. despida y le dé un Exacto. consejo a los jóvenes macorizanos. Nosotros Exacto. vamos para los jóvenes porque ya Sí. las personas como nosotros estamos buscando la A los sonrisa. jóvenes Así que es. estudien, que el estudio lo llevará al éxito. Bien. Y tenemos que llevar el éxito a San Pedro de Macorís. La idea que tengo y quiero vendérsela al síndico es que constituyamos un comité como lo ha hecho Santiago para planificar el desarrollo de San Pedro de Macorís y que todas las fuerzas que influyen en San Pedro de Macorís formen parte de ese comité para que con la aprobación de la mayoría podamos ir haciendo cosas para engrandecer a este país, a esta provincia que una vez fue el líder del país. Yo espero que cuando hagan eso, yo me voy a brindar, me inviten aunque sea a una sesión. ¿Verdad? Sí. Excelente. Ven para que nos tire los fotos. Bueno, señores, muchas gracias. Nos vemos en una entrega más del primer programa de la semana, Vacilando en San Pedro. Muchas gracias. Esto